Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Nuevamente el gusto de contar con nosotros, con Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, con quien vamos a discutir los problemas del país, empezando con el tema de la reforma, de la proforma presupuestaria. Carlos, después de año tras año de reducciones presupuestarias, resulta ser que la eficiencia del banquero y la eficiencia de los empresarios nos ha dado una subejecución sin precedentes en la historia del país. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todas y todos quienes nos acompañan en este programa. Y efectivamente, el análisis tanto de lo que es el presupuesto general del Estado en su instancia de planificación, que sería en este caso la proforma para el año 2023, como la ejecución que se ha llevado a cabo a lo largo del 2022, ya nos dan luces de por dónde va a ir el manejo de la política fiscal, si es que podríamos decir que hay una política fiscal real durante el siguiente año y cuáles serán esos impactos en el desempeño de nuestra economía. Para ello, quiero empezar indicando que hay un relato desde el gobierno en cuanto a que hay cifras macroeconómicas que estarían mejorando y que eso denotaría una gestión adecuada en cuanto al manejo macroeconómico del país. Bueno, a propósito, antes te corto un ratito porque salieron sí, con este dato de que hay más de 200.000 millones de dólares de ventas. ¿De dónde sacaron ese dato? Verás, justo, ese es uno de los elementos que están utilizando desde una perspectiva de construcción de ese relato positivo. A ver, nosotros sabemos que evidentemente las ventas ya no están descontando lo que los economistas llamamos el consumo intermedio, es decir, no estás descontando la parte de los insumos y por lo tanto no vas a tener el mismo valor
correspondiente a lo que sería el PIB de una economía. Pero imagínate, estamos hablando de un PIB de 2022 que supera por poco a los 100.000 millones de dólares. Y en agosto el ministro de Economía y Finanzas nos hablaba de ventas que de largo habían superado los 100.000 millones de dólares. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que están incorporando en las ventas para tener unas cifras tan abultadas con relación a lo que es el tamaño real de nuestra economía? Entonces ahí la preocupación viene en el sentido de que cuál es semestral de cómo van dándose las ventas, inclusive a nivel cantonal. Presenta hasta unos mapas con los cantones que son coloreados, ¿ya? Entonces, si tienes los cantones con colores verdes más profundos, quiere decir que crecen las ventas. Si tienen rojos más profundos, que han caído las ventas. Eso es que desde el año 2019 en adelante tenemos puros mapas rojos. Eso no es una información pública. Eso quiere decir que han ido cayendo las ventas, inclusive antes de la pandemia. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que de golpe en pocos meses se recuperan y nos presentan cifras tan abultadas que no guardan una consistencia ni siquiera con el tamaño real de la economía? Entonces, ¿qué es lo que están incorporando como ventas para darnos esa cifra? Y entonces resulta ser que el rato que uno hace la comparación regional, como vos decías, con esos mapas, no hay ni siquiera una coincidencia con alguna provincia en la que verdaderamente esté boyante la situación económica. No, para nada. Y de hecho, si es que miras esos mapas, como te decía, desde el 2019 en adelante, ves totalmente rojo el mapa, con unos pocos puntitos por ahí amarillitos, pero tienes una caída en términos comparativos a lo que era el desempeño real. Ninguno tiene la luz verde, digamos, de que están viendo bien las cosas. Exactamente, y te pongo como punto de comparación el año 2018, es decir, aún así hubiese una recuperación en ventas, que sí, de hecho se la puede evaluar, pero respecto del peor momento de la pandemia, porque estamos por el efecto rebote saliendo de esa situación, pero comparativamente con lo que era la situación de la economía antes de la pandemia, estamos pero muy por abajo. Entonces, por eso también llama la atención esas cifras tan abultadas, ¿no? Ahora, esta construcción de una narrativa victoriosa y de eficiencia empresarial puede contar con la asesoría de los consultores más caros que la plata pueda comprar, pero muy poco puede convencer a la gente, pues a la gente, no solamente a la gente común y corriente, sino inclusive a empresarios que están viendo que sus empresas van mal, que van viendo que sus ventas bajan, que van viendo que el futuro de sus empresas es muy oscuro, ¿no? Efectivamente, y ahí también tenemos que distinguir quiénes son los verdaderos empresarios, es decir, quienes están impulsando producción y quienes son rentistas, porque desgraciadamente hemos vivido ya algunos años en que el manejo de la economía apunta a favorecer a los rentistas. ¿Quiénes son los rentistas? Básicamente los importadores y los banqueros. Los importadores compran barato afuera, venden caro acá, y los banqueros lo que hacen es tomar recursos para dar créditos, es decir, no producen un solo alfiler, pero todo está diseñado para que esas rentas sean cada vez mayores. Mientras, ¿qué es lo que pasa con el verdadero empresario, con el que está realmente produciendo? Y aquí tenemos desde los microemprendimientos hasta grandes empresas productoras que están viendo las cosas de forma bastante negativa. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado interno que está cada vez más pequeñito, es decir, ya no hay a quién vender o en los niveles que se vendía anteriormente. A nivel del sector externo, quizás todavía no estamos sintiendo los efectos que ya en las siguientes semanas se van a venir por la situación internacional, en que va a caer notablemente la demanda de nuestras exportaciones por la contracción que tenemos del consumo en Estados Unidos, en Europa Occidental, etcétera. Entonces, todo esto ya o se siente o se va a sentir más, de forma más fuerte en los siguientes meses. Y claro, hay un descontento hasta de los grupos empresariales, pero de los que no son rentistas. Ahora, en eso hemos tenido algunas conversaciones con gente ideológicamente tan diversa como Leonardo Escobar, por ejemplo, que hablaba del sector agrícola, como Omar Maluk, que decían, que coincidían con lo que tú estás mencionando, ¿no? La situación del sector productivo en el campo, en la costa, pero también a nivel urbano,
es cada vez más calamitosa, ¿no? La situación de la demanda, la situación de los costos se vuelve terrible. Hablamos también recientemente con Cristian Cisneros sobre la pequeña y mediana empresa y decía que la situación es verdaderamente desesperada. No digamos qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el mundo campesino indígena, ¿no? La movilización que ha sido culpada al narcotráfico no puede explicarse de otra manera más clara que la desesperación de familias que no alcanzan a llegar al mes, pues, ¿no? Y la situación de los trabajadores también, es decir, hacia dónde estamos yendo? Decía, cuando hablas tú de los rentistas, le oía a Vilma Salgado que mencionaba que entre el 2018 y ahora se ha hecho una exoneración tributaria de 20,000 millones de dólares a los amigos del señor Lazo, es decir, a las grandes empresas, a los 200 grupos monopólicos del país, a las grandes transnacionales, a los grandes banqueros que han tenido las mayores ganancias de toda su historia año tras año. ¿Cómo es posible que sean esos sectores los que siguen lucrando del país, no pagando impuestos, no contribuyendo con la sociedad, inclusive sacando a los trabajadores, jugando capitales, y al mismo tiempo el conjunto de la economía ecuatoriana está en una situación cada vez más calamitosa? Bueno, efectivamente es ese tipo de manejo de la economía y te voy a contar como ejemplo, claro, es un ejemplo pequeñito, pero da cuenta de cómo se maneja justamente estas prebendas hacia ciertos sectores que siempre han sido los grandes privilegiados con este tipo de políticas. En algún momento en el COMEX, cuando se analizaba la posible exención tributaria a ciertos productos de importación, con un estudio del Ministerio de la Producción en ese momento, se pretendía que no paguen aranceles un señor que importaba pavos. Esto es en el mes de octubre, que ya se acercaba el fin de año. Entonces este señor quería traer pavos americanos doble pechuga y quería conseguir que no se le cobre los aranceles respectivos. ¿Y cuál era el argumento, el tonto argumento? Que aquí en el Ecuador hay un monopolio en la producción de los pavos y que ese monopolio tiene que tener una competencia, pero lo que estaban es afectando a una gran empresa nacional, por más que tenga una situación privilegiada en términos de su posicionamiento en el mercado, pero favoreciendo a un solo importador que no iba a pagar aranceles. Y si así multiplicamos la cantidad de estos pseudoempresarios que consiguen a través de mecanismos políticos y por afinidad con autoridades, etcétera, etcétera, que se les vaya exonerando el pago que tienen que hacer de los aranceles, de los impuestos. Ahí sí llegamos a esas cifras tan abultadas que estaba comentando la economista Salgado, y es lo que llamamos el famoso gasto tributario. Desde que sea un ingreso por impuestos, el país está cediendo esos impuestos a ciertos sectores y son recursos que no entran a la caja fiscal y que evidentemente no van a poder redistribuirse hacia lo que es fundamental, que es salud, educación y seguridad. Ahora, retomemos el tema de la proforma presupuestaria. Esta proforma que se ha presentado nuevamente presenta unos recortes brutales respecto al año anterior, y el año anterior lo hizo frente al 2020 y el 2020 fue con respecto al 2019 y así sucesivamente. Es decir, estamos haciendo que los multiplicadores keynesianos operen con sentido negativos. Entonces, esto está significando una contracción programada por la política estatal de la economía privada. Exactamente, y tenemos que entender que no estamos viviendo una situación macroeconómica ni a nivel nacional ni a nivel global que sea, podríamos decir, medianamente aceptable. Estamos saliendo de una contracción brutal de las economías del mundo por la pandemia y claro, lo que se tiene es que reforzar desde la política fiscal justamente ese efecto rebote, es decir, que esa salida luego de haber llegado al fondo del abismo, que esa salida sea lo más dinámica posible. Solo voy a poner algunos datos. Caso de Colombia y Perú son economías que han crecido en más del 10% en el año 2022. En el caso de Colombia, 10%, un poquito más del 10%, el Perú un poquito más del 13% y el Ecuador apenas un poco más del 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no se ha
dado el impulso que se tenían que dar a la economía, que precisamente va del lado de impulsar la demanda agregada, es decir, ponerle a los ciudadanos de diversas maneras más recursos en sus bolsillos para que con esto puedan consumir más. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si van al mercado, al supermercado y adquieren más productos, principalmente nacionales, por ahí va el esfuerzo. ¿Qué es lo que va a generar esto? Que las empresas tengan más motivación para producir, porque tienen más demanda, y por el otro lado esto implica más demanda de trabajo y genera empleo, articulando un círculo virtuoso que reactiva las economías. Pero ¿qué es lo que se ha hecho acá? Todo lo contrario, desde la política fiscal lo que se hace es recortar los pocos espacios que pueden generar un nivel de consumo o sostener el nivel de consumo. ¿Qué pasa cuando se reduce el presupuesto para la educación o la salud? El caso de la salud, ya sabemos que el que realmente no tiene recursos y no puede acceder a salud pública, literalmente se muere. Estamos ahí contando el impacto ya no en millones de dólares ahorrados, sino bueno, y esta cuestión es una tragedia humana. Hemos visto la situación de los familiares de los niños con enfermedades catastróficas, por ejemplo, que el gobierno no está cumpliendo con sus responsabilidades, y eso significa, tiene un impacto, como tú mencionas, es un tema de vida o muerte, ¿no? Exactamente. Y quienes de alguna manera tienen algún recurso que les permite optar por una atención médica privada, ¿qué significa? Son menos recursos que va a poder destinar a otro tipo de consumo porque el Estado no puede prestar esos servicios que se supone que corresponden a un derecho de todos los ciudadanos. Lo mismo en el ámbito educativo. ¿Qué pasa si es que las escuelas están cayéndose literalmente en pedazos y se les pide a los padres de familia de las escuelas públicas que hagan aportes en dinero para poder mantenerle medio en pie la escuela que funcione? Esos recursos que podrían haber utilizado para otras cosas, para poder mejorar en alguna medida el consumo del hogar, ahora tienen que dirigirse hacia aquello que es una responsabilidad del Estado. Y así podemos ir incorporando muchos más ejemplos en este sentido. Bueno, el caso de la propia policía, dicen que está luchando en contra de la criminalidad, y resulta ser que los policías no tienen chalecos antibalas. El tema de la cárcel, ese cuento, esa historia que contaron, que por problemas del CERCOP se han tardado 6 meses, 7 meses en comprar una cerradura para una de las cárceles. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la eficiencia de los empresarios? Exactamente, y ahí viene el siguiente análisis, ¿no? Si todo lo que significa inversión social y lo que es la inversión pública en infraestructura, ¿a quién le termina beneficiando de forma directa? Obviamente es a toda la sociedad, es al ciudadano que puede acceder a estos servicios, pero por ejemplo en el caso de una hidroeléctrica, de una carretera, una autopista, el beneficiario o el primer beneficiario es la empresa, pues, porque va a disponer de mayores capacidades para producir, va a disponer de energía eléctrica más barata para poder mover sus máquinas, va a poder trasladar sus insumos y luego sus productos finales de forma más eficiente, con menores costos, etcétera, etcétera. Asimismo, si es que en una empresa se le contrata a una persona, inclusive para uno de los puestos más básicos que puede haber en una empresa, se requiere que al menos tenga un título de bachiller. ¿Quién le formó a este bachiller para que al menos tenga sus conocimientos básicos para desempeñarse en una empresa privada adecuadamente? Y no se diga de la alta gerencia. Muchos altos ejecutivos de empresas fueron formados en universidades públicas ecuatorianas e incluso muchos becados por el Estado para estudiar en el exterior. Es decir, si es que vamos haciendo esos recortes, estamos literalmente afectando al aparato productivo privado, y justamente desde ese sector es desde donde se aplaude el recorte al Estado bajo ese argumento falso del Estado obeso. Bueno, y ahí tenemos una situación gravísima, porque es del Estado obeso y hay que criticarlo siempre y cuando no esté mamando de la teta del Estado, pues, ¿no? Resulta ser que todos los empresarios, que son los primeros en llenarse los bolsillos con las prebendas que les da el gobierno, tanto el gobierno anterior como el actual, ¿no? Exactamente, es que ahí justamente se produce un círculo vicioso. Es decir, si desde el Estado no se generan estas condiciones adecuadas
que permitan ir incrementando la productividad de las empresas en el tiempo y evidentemente también su competitividad externa en el caso de lo que son las exportaciones. ¿Qué es lo que resulta con estos empresarios? Que empiezan a tener problemas en su actividad y la única forma de sostener sus utilidades y mantenerse en operación es gracias al Estado desde la perspectiva de estas ayudas en el corto plazo. Por eso es que siempre andan insistiendo en la reducción de los impuestos, sostener los salarios, si es que pudieran conseguir que se bajen los salarios, mejor todavía, para obtener utilidades en el corto plazo, pero debido a que en este momento operan bajo situaciones de ineficiencia precisamente porque el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer desde una perspectiva estructural. Entonces, lo que buscan son estos alivios coyunturales desde el mismo Estado para sostener su actividad porque no existen los elementos estructurales que deberían establecerse desde el propio Estado, pero para que las empresas sean productivas y competitivas por sí mismas. Sin embargo, una buena parte del sector empresarial, inclusive aquellos sectores golpeados duramente por este tipo de política económica neoliberal, siguen apoyando política ideológicamente al gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahí ya entramos también en otro espacio, que es el manejo de la información y cómo esta termina llegando ya al momento de la toma de decisiones. Te voy a comentar una situación personal que da cuenta de cómo se ha manejado esto. En algún momento me pidió una asesoría una gran transnacional para que justamente explique cuáles son las condiciones de la economía ecuatoriana y el escenario para los siguientes meses. Bueno, y mi pregunta fue, ¿por qué me solicitaban ese servicio cuando tradicionalmente quienes les han apoyado con ese tipo de charlas y de análisis son ciertos economistas que están vinculados a estos sectores empresariales, estos economistas mediáticos y estos economistas que fungen de analistas en determinados medios de comunicación? Y la respuesta de esta grandísima transnacional fue la siguiente, que ellos, por seguir lo que les habían planteado estas otras personas, ellos habían cometido muchísimos errores que les había generado efectos financieros contrarios bastante importantes. Entonces, ¿qué es lo que me estaba diciendo pues, entre líneas quien me conversaba aquello? Que ellos se manejaban sobre la base de una información y de ciertos actores que no estaban de ninguna manera explicando la realidad de las cosas y ahora ellos querían entender la realidad de las cosas porque les había costado dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el ámbito empresarial, desgraciadamente, se maneja una información, se maneja inclusive una ideología que no necesariamente está respaldada con evidencia, pero de la cual es muy difícil salirse, ya que son círculos bastante cerrados, círculos que han operado bajo esa lógica durante muchísimos años, y eso les lleva justamente a mantener esa visión de que cualquier alternativa no va a ser conveniente a sus intereses. Les va a costar muy caro porque fueron 25 años de neoliberalismo en el que el país no creció en términos per cápita. En 1981, o sea, en el año 2007 recién se recupera el PIB per cápita del año 1981 descontando la inflación. Se crece, ¿no es cierto?, con una política alternativa y eso es visto o es mal visto tanto por los Estados Unidos como por los sectores oligárquicos del país. Y hay sectores empresariales que se dejan comer el cuento y ahora están pagándola muy caro, pues, ¿no? Porque se les están cerrando mercados, no tienen a quién vender, los costos se están volviendo imposibles, y eso cuando todavía en el escenario internacional había un espacio para políticas, digamos, de estímulo fiscal. Ahora se está rápidamente tornando a nivel mundial hacia políticas contractivas, y la situación del país se vuelve en el 2023 muy, muy fregada. ¿Cómo crees tú que van a reaccionar esos sectores empresariales? Bueno, yo creo que ahorita ya hay una suficiente tensión en estos sectores, pero no la suficiente como para que de ellos mismos pueda surgir una alternativa política y de manejo macroeconómico en función de sus intereses, de aquellos que son los intereses también de todos los ecuatorianos
primeramente por estos elementos ideológicos. Y segundo, porque estos elementos ideológicos precisamente frenan lo que podrían ser las alternativas que permitirían que se pueda salir adelante. Te pongo un ejemplo. A ver, nosotros tenemos un problema de competitividad externa tremendamente fuerte comparativamente con nuestros principales competidores en los mercados internacionales, que son los países de la misma América Latina y no se diga Colombia, frente a nuestros principales productos de exportación no petroleros en los mercados europeos y de Estados Unidos. El problema competitivo nuestro es porque los costos laborales están directamente establecidos en dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Colombia, frente a cualquier problema que pueda tener en términos de colocar su banano, sus flores en Europa, en Estados Unidos, con la depreciación de la moneda colombiana, automáticamente corrigen los costos laborales que son bastante importantes en este tipo de productos, cosa que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en el mundo? Como tú bien dices, Pedro, están aplicando ya políticas contractivas que lo que están es reduciendo la capacidad de consumo en nuestros mercados de exportación. Entonces, lo primero, que los europeos y los estadounidenses van a dejar de comprar bananos, pues porque no es un producto de primera necesidad, van a dejar de entregarles flores a las novias en San Valentín y así para el resto de nuestros principales productos de exportación no petroleros. Desgraciadamente exportamos lo que se llaman las frutas postre. Entonces, esa caída en la demanda de nuestros productos para nuestros competidores va a ser igual, pero ellos tienen la capacidad de poder ajustar sus precios a la baja para poder sostener sus mercados, porque ellos tienen la capacidad de que su moneda se deprecie. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros no tenemos ese mecanismo y tenemos que acudir a otros. ¿Y cuál ni siquiera, perdón, siguiente? y además con el agravante de que en la coyuntura internacional los Estados Unidos han manipulado los mercados para que el dólar se aprecie en comparación a otras monedas. Es decir, hemos sufrido una enfermedad holandesa inducida desde afuera. Tal cual. Y ahora viene justamente cuál es el espacio de acción que nosotros tenemos, porque no es el monetario, definitivamente. O sea, ahí viene un concepto que en algún momento, hace algunos años, fue hasta criticado, y yo recibí críticas hasta en lo personal por haber planteado lo que se llama la devaluación fiscal. ¿Qué significa? Que desde la participación del Estado en la economía se puede reducir o se pueden contener ciertos costos que son bastante importantes en los procesos productivos, principalmente de lo que corresponde a exportaciones. ¿Ya? Y el principal costo, luego del costo laboral en nuestras exportaciones, es el transporte. Tanto lo que es el transporte interno de los insumos, de los productos, como lo que significa transportar nuestros productos a los mercados internacionales, por una simple razón. El peso relativo que va a tener el transporte en mover una tonelada de banano a cualquier mercado donde exportemos banano va a ser mucho mayor que lo que tendría ese mismo costo en un producto con alto valor agregado. ¿Por qué? Porque una tonelada de banano no tiene un precio muy alto, pero una tonelada de automóviles o de maquinaria tiene un precio mucho más alto, entonces los costos de transporte se diluyen. Entonces nosotros tenemos una desventaja tremenda en términos de los costos de transporte por el tipo de exportaciones que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que puede sostener los costos de transporte? Los subsidios a los combustibles, pues, ¿ya? Tanto para los costos, al menos los costos internos, ¿no? Exactamente, pero inclusive a nivel internacional, si es que se logra establecer, como en algún momento con las aerolíneas se logró establecer, que inclusive aerolíneas internacionales bajo ciertas condiciones puedan cargar de combustible en aeropuertos ecuatorianos, lo mismo se puede lograr con las navieras, tanto las nacionales como las internacionales, exactamente, hay diversos mecanismos para poder generar un ahorro, una reducción en los costos de transporte cuando se trata de exportaciones ecuatorianas. ¿Ya? Pero eso se va en contra de la lógica de este gobierno que apunta a terminar de levantar en algún momento los subsidios a los combustibles, porque detrás hay un negocio para la concesión de la refinería de Esmeraldas y un negocio para la importación privada de derivados. Entonces, en ese sentido, hay una contradicción entre lo que quiere el gobierno y lo que podría ayudar a nuestro sector exportador. Y de ahí tienes el otro espacio,
el tema financiero, es decir, el acceso a crédito productivo es tan caro acá que eso también significa costos elevados para cualquier proceso productivo interno y no se diga si es para la exportación, especialmente cuando se trata de nuevos exportadores o empresas que están creciendo. Pero si tenemos un gobierno que lo que va a procurar es sostener esas tasas de interés elevadas, estás afectando a nuestra competitividad externa en un entorno internacional que se viene, pero de una forma tremenda en términos contrarios a lo que necesitamos para poder salir adelante esta coyuntura tan complicada. Ahora, antes de entrar en el 2023, del desempeño que has visto hasta ahora del sector productivo, no entremos todavía a la parte rentista, la cuestión financiera sobre todo, pero en el sector productivo hay un desempeño diferenciado. ¿Cuáles crees tú que han sido los sectores más golpeados por esta política recesiva del gobierno? Ya, básicamente todo lo que es producción que va dirigida al mercado interno. Básicamente, aunque no lo creas, lo que es producción agroalimentaria, es decir, donde ya tienes algún nivel de valor agregado a partir de productos de primera necesidad, de productos alimentarios. Tan es así que una gran empresa muy conocida aquí en el Ecuador, que elabora fideos, que elabora diversos tipos de elaborados alimenticios, está a punto de quebrar y no ha podido cubrir el pago de unas obligaciones a través de las bolsas de valores con las cuales se había generado un financiamiento durante la pandemia. Eso quiere decir que estas grandísimas empresas nacionales orientadas al mercado local, y encima no estoy hablando de empresas que produzcan cosas que no son de primera necesidad, sino estoy hablando de alimentos elaborados, están en gravísimos problemas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes acá? Tienes toda una economía que es la del sector popular, que es donde está el grueso de nuestra población, que es la que demanda este tipo de productos, que justamente por este manejo de la política económica inadecuado, está en una situación tal que está llevando justamente a que quiebren quienes les proveen de bienes y servicios a este gran espacio de la población ecuatoriana. Bueno, y ahí también tenemos el tema de la competencia con las devaluaciones de Perú y Colombia, ¿no? Es decir, no solamente son los mercados externos donde el Ecuador está en una situación de desventaja por la rigidez del dólar, sino que en el mercado interno, en 5 minutos una devaluación de Colombia, una devaluación de Perú, y el país queda inundado de las papas de un lado, del arroz del otro lado, de las alberjas, de las cebollas, de la zanahoria, y de la leche, y en eso nos está entrando además el contrabando a través de triangulación que se hace desde la Unión Europea, inclusive por el Tratado de Libre Comercio con la leche en polvo. ¿Cómo verías tú qué alternativas podría verse ahorita o podría organizarse tanto el productor como el consumidor para evitar un perjuicio mayor? Bueno, ahí tienes varios mecanismos, y uno de ellos que en algún momento se quiso potenciar venía justamente a plantear la participación del Estado en los procesos de comercialización de determinados productos. Por ejemplo, en el caso del arroz, con la famosa empresa esta, la Unidad Nacional de Almacenamiento, que se volvieron a construir los silos que fueron eliminados en el gobierno de Durán Ballén cuando existía la famosa ENAC. ¿Ya? Lo que se pretendía es precisamente que el Estado participe como un intermediario entre el productor y quien demanda este tipo de productos. Obviamente no puedes hacer con todos, pero puedes de esta manera regular de alguna manera el mercado interno, y con eso puedes contrarrestar el contrabando de este tipo de productos. A eso se podría sumar lo que existe en otros países, los países desarrollados. ¿Cómo es que pueden sostener su agricultura y su ganadería? Además que ellos aplican subsidios enormes, pero ¿cómo es que pueden mantener dinámicas de mercado correctas y que esos subsidios sean canalizados adecuadamente? Se tienen mecanismos de mercado que apoyan a los productores. Por ejemplo, las famosas bolsas de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción es vendida antes de que se siembre. Eso puede hacer para el arroz, para el maíz, para la soya, para un montón de productos, para las papas puede hacer, para la cebada,
aquí en el trigo se produce muy poquito, pero se podría hacer también. Entonces, lo que se hace es se genera títulos, valores respecto de una producción que todavía no se va a generar, y esos títulos, valores se transan en esta bolsa de productos, y el agricultor ya recibe de una parte de los recursos con los que va a financiar esa producción, pero no está atado ni a un crédito bancario, ni a ninguna forma de financiamiento que después le extraiga por intereses los recursos que él obtenga, y con eso se genera una dinámica productiva con una participación del Estado en este mercado, justamente para la regulación de precios. Todo eso se puede hacer acá, pero ¿por qué no se lo ha hecho? Porque esto estaría afectando intereses también que son multimillonarios de tanto contrabandistas como de quienes participan en las cadenas de intermediación que compran muy barato a los productores, que son justamente la población indígena, los campesinos, y luego terminan vendiendo muy caro en los mercados de las áreas urbanas. Es decir, al romper todas estas economías informales, pero muy poderosas, se estaría golpeando estos intereses que no van a dar chance a que esto suceda. Contrabandistas, chulqueros, intermediarios ahí coligados, y a veces son las mismas familias que además tienen casi casos políticos de larga data, ¿no? Por generaciones. Acá opera la versión informal de estas bolsas de productos. Te compran por adelantado, pero chantajeándote con el precio, y normalmente logran gestionar para que el ministerio haga dé el permiso para la entrada de importaciones, por ejemplo, en el caso del arroz, la víspera, en el caso del maíz duro, en el caso de la soya, la víspera de la cosecha, cosa que se depriman los precios al productor y ellos puedan pues sacar una tajada todavía más grande, ¿no? Entonces, realmente, como tú mencionas, este no es un problema técnico, aquí hay poderosos intereses políticos de una estructura precapitalista, de una estructura que lo que hace es sofocar tanto al productor como al consumidor. ¿Tú crees que pueda resolverse de alguna manera la posibilidad de un mecanismo como el que tú mencionas, ¿no? Que ya se ensayó en el pasado y que podría ser integrado con nuevas tecnologías, por ejemplo, con el Internet, ¿te acuerdas lo que teníamos en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, la Supertienda Ecuador? Es decir, mecanismos que permitan utilizar las tecnologías de información y comunicación desde la perspectiva del pequeño, del mediano productor, para defender precios, para reducir costos y para poder competir con los grandes tiburones, pues, ¿no? ¿Ya? Efectivamente, y tú, Pedro, ya indicaste, el problema no es técnico, porque soluciones técnicas las hay, y muchas, y muy efectivas. El problema es político. Si no tenemos una voluntad política de quienes estén en el gobierno, que impulsen todos estos mecanismos técnicos, estos no van a aplicarse nunca, pues. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Justamente un gobierno que tenga claridad en cuanto a lo que se tiene que hacer en este sentido, tenga la voluntad política y tenga la fuerza para empujar desde lo político la implementación de todos estos mecanismos técnicos, y no solo en este espacio, sino en muchos más que en definitiva apunten hacia objetivos nacionales y no hacia los objetivos particulares, que es como se maneja en este momento la economía del país. Ahora, no solamente que no se construye, no se aporta nada en ese sentido, sino que se ataca y se desinstitucionaliza de manera muy aguda y de manera además bastante desleal el asunto, al punto, inclusive han desaparecido 55,000 quintales de arroz en plena crisis alimentaria mundial y no pasa nada en el país. ¿Cómo podrías tú explicar eso? ¿Qué pasa con las fuerzas vivas, con las fuerzas cantonales? En el pasado, acuérdate, hace 20, 30 años eran los paros cantonales, ¿no? Muy activos, defendiendo los intereses de los arroceros. Y ahora, pues en las narices de ellos hacen lo que les dan la gana las almaceneras, los ministerios dan los permisos de importación en contra de los intereses de los productores, se roban los quintales del arroz y no sucede nada, ¿no? No pasa nada en el país. Bueno, es evidente que ya no existe una capacidad organizativa desde las bases en los diferentes espacios donde existen grupos o existían grupos conglomerados sociales que empujaban en función de sus intereses, que en muchos de los casos son intereses que son válidos, son legítimos y deben atenderse. ¿Por qué? Porque pasa lo que sucede en diversas instancias, es decir, todos estos otros intereses particulares que lo que buscan es sacar provecho a toda costa del país y de lo que estaba funcionando
en términos del beneficio común, ahora en función del interés de ellos, terminan siendo cooptados a través de los dirigentes, a través de las mismas organizaciones. Entonces lo que se hace es romper justamente esa capacidad de respuesta, esa capacidad organizativa frente a un problema que puede ser de muchos, pero termina anulándose esa respuesta que se puede tener. Y esa es una práctica que se aplica y se ha utilizado en todas las instancias. Inclusive esto también puede explicar el tema de la inseguridad a nivel nacional, es decir, cómo es posible que entren armas a las cárceles en el Ecuador. Esto es con el visto bueno de quienes están justamente ahí para precautelar la seguridad ciudadana y en este caso la seguridad de las cárceles. ¿Por qué? Porque están cooptados los espacios directivos en todas estas organizaciones, y no se diga a nivel social y popular, hay diferentes niveles, pero de cooptación de dirigentes para romper la capacidad de respuesta y para romper la capacidad organizativa y se mantengan estas lógicas perversas en contra del interés nacional, ¿no? Ahora, este tema de la cooptación de estos sectores, no solamente tenemos una complicidad de alto vuelo a nivel oficial, sino también en el propio sector privado. También han desaparecido, creo que son 240 toneladas de rocas conteniendo oro, y no pasa nada. Han desaparecido armas de dotaciones militares, de dotaciones oficiales. En fin, hay una cantidad de noticias, cada cual más tétrica que otra, y no se ve que hayan respuestas en el país. En el gobierno la respuesta a todo esto es que no hay plata. Ahora, ahí te quiero comentar algo que es interesante. Si nosotros vemos, ya entrando ahora en materia presupuestaria, el presupuesto general del Estado del año 2022, ¿ya? Para empezar, tuvo una ventaja en términos justamente de los recursos. Todo se presupuestó haciendo cálculos respecto de un barril de petróleo de $59.20. Y el promedio del precio del barril del petróleo ecuatoriano en ¿qué quiere decir eso? Que no hubo un problema de ingresos. Disculpa, Carlos, se Sí. cortó un segundito. ¿Podrías repetir la última frase? Ya, que lo que estaba indicando es que con un precio de petróleo en el presupuesto general del Estado 2022 de 59,20 centavos cada barril, frente al promedio de venta de petróleo ecuatoriano entre enero y agosto, que superó los $80 por barril, definitivamente que no existió un problema de ingresos, ¿ya? A eso hay que agregar ingresos que provienen de la reforma tributaria que entró en vigencia este año por el ajuste que se hizo al impuesto a la renta a la clase media justo en noviembre del año anterior. Entonces, desde esa perspectiva, no iba a haber cuellos de botella en términos de los ingresos fiscales para cubrir lo que estaba presupuestado, ¿ya? Aun cuando pudieron haber ciertos gastos que estaban subestimados, entonces necesitas más dinero porque en realidad por cuestiones políticas se subestimaron, pero había dinero suficiente. Pero ¿qué es lo que resulta? Al día de hoy, la ejecución presupuestaria en promedio para todo el presupuesto general del Estado es del 35%, cuando ya solo falta un mes para terminar el año. Es la eficiencia empresarial. Ya, exactamente. Pero eso, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, ya hemos conversado. Significa que no va a haber medicinas, ni curitas, ni nada en los hospitales, ¿ya? No va a haber un solo bache colocado desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en las carreteras ecuatorianas y así todo este tipo de situaciones que evidentemente significan una afectación al bienestar de todos los ecuatorianos. Pero lo más grave de todo esto es lo que tú ya mencionaste. Por el lado de la inversión pública, yo tengo ahí los datos, no los del Ministerio de Economía y Finanzas, sino los del Banco Central del Ecuador, porque el Banco Central del Ecuador hace los cálculos sobre la base caja. El Ministerio de Finanzas te presenta sobre el devengado. Entonces, sobre el devengado tienes en promedio 35% de ejecución, ¿ya? Pero si vas por el lado de base caja, inclusive esa ejecución no está pagada. Es decir,
lo que tienen en caja ni siquiera utilizaban para pagar lo que se ha devengado. Y en el caso de la inversión pública, tienes un nivel de inversión que no llega ni al 10% de lo que estaba presupuestado, y lo que estaba presupuestado estaba en los niveles más bajos de la historia reciente del Ecuador. El presupuesto para la inversión pública del 2022 es de 1.900 millones de dólares. Y al día de hoy solo se ha ejecutado cerca de 500 millones. El dato que yo tenía en agosto se había ejecutado ni 200 millones, es decir, en 3 meses algo se ha ejecutado de inversión pública. ¿Y qué significa esto? Que con esa caída dramática de la inversión pública no hay ese efecto multiplicador en la economía de reactivación que va a incidir luego en el consumo, en más producción, en más empleo. Y allá es a donde estamos llegando. Pero las autoridades del gobierno se felicitan entre ellas y hacen anuncios de que bien, cómo han cerrado la brecha fiscal. Es decir, tenemos un déficit, vamos a cerrar el año 2022 con un déficit fiscal pequeñito. Inclusive en el mes de agosto tuvimos un momento de superávit fiscal. ¿Pero a cuenta de qué? Como decíamos, de ecuatorianos que se mueren porque no tienen atención en los hospitales, niños que se van a volver sicarios porque no tienen educación que les preste el Estado, y así sucesivamente. ¿Y tú, cuál es tu estimación de cuánto va a ser el déficit de este año? Al final del año, ¿en cuánto vamos a cerrar? Ya, verás, ahorita van a hacer todas las movidas contables para cerrarle en alrededor del 2%, ¿ya? Del Producto Interno Bruto. Eso, claro, desde una perspectiva, podríamos decir, exclusivamente financiera, ¿ya? Suena bien, pero el punto es a costa de qué sacrificios, de qué efectos que vas a tener en la economía nacional para cerrar en ese nivel, que ahora también hay una razón, ¿ya? Básicamente lo que se quiere es cumplir con el segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un pequeño inconveniente, ¿ya? Que para acceso a recursos internacionales el Ecuador prácticamente tiene cerradas todas las puertas, y la única alternativa que le queda son los multilaterales, principalmente el propio Fondo Monetario Internacional. Y en una situación en que el Fondo Monetario Internacional no va a entregar muchos más recursos al Ecuador, porque también hay cupos. El Fondo Monetario no puede entregar recursos ilimitados, y claro, si bien las proporciones son diferentes, pero ya el papelón que hizo el FMI con la Argentina hace algunos años va a impedir que el Fondo Monetario siga entregando sin mayor control más recursos al Ecuador. Pero el Ecuador quiere quedar bien con este organismo porque no tiene otras alternativas de financiamiento, y te cuento por qué. Yo estuve sentado hace 2 semanas con los principales ejecutivos para América Latina de la banca estadounidense. Estuvieron Citibank, estuvo JP Morgan, Credit Suisse, y la preocupación que ellos tienen es que, dado el manejo económico, ellos no están discutiendo el mal manejo de la economía ecuatoriana, aunque tú no lo creas, la preocupación que ellos tienen es que el gobierno nacional llegue a un punto en que tenga que declarar default de deuda. Ese es el miedo que se tiene a nivel internacional del manejo de la economía ecuatoriana, y eso nos ha cerrado las puertas del financiamiento, y lo que quieren nuestras autoridades es quedar bien de la mejor forma posible, a ver si es que por ahí se mantiene una ventanita para obtener recursos para el próximo año. Es decir, mira, este es un tema muy importante porque se le echa la culpa al movimiento indígena, ¿no? Del aumento del riesgo país, por ejemplo. Se le culpa a Correa del aumento del riesgo país. Acordémonos que en la época de Correa llegó un momento en que estuvimos en 350 puntos, es decir, 3.5% de interés de castigo sobre la tasa básica en los Estados Unidos. Ahora creo que está llegó al 19%, creo. Ahora estamos en el 16%, ¿no? Así es, y te cuento, Pedro, porque también detrás hay un manejo totalmente deplorable, si es que podemos decir que es un manejo de el Ecuador y su imagen ante los mercados financieros internacionales. El 24 de mayo del 2017, cuando me tocó hacerme cargo del ministerio, nosotros teníamos un riesgo país de 650, y ojo, que veníamos saliendo de un terremoto. Es decir, eso quiere decir 6.5% de castigo sobre la tasa básica.
Ahora estamos en 16, para que nos demos cuenta. Cuando vino el terremoto, cuando el país estaba en una situación caída de precios de petróleo, o sea, la tormenta perfecta, el castigo era del 6.5%, ahora es del 16%, con el gobierno absolutamente servil con los intereses de los Estados Unidos, absolutamente pro neoliberal, pro empresario, pro banquero, pues estamos en el 16, en el 19% de castigo. Sigue, por favor, Carlos. Exactamente, y mira, pero cuando supuestamente tú y yo y otros funcionarios que estuvieron también en la gestión en años anteriores, se supone que hacíamos las cosas muy mal, ya, te comento que teníamos un riesgo país con terremoto y todo de 650. Pero claro, de ahí la idea, porque siempre vas a necesitar financiamiento internacional, eso es parte inherente a todos los estados, no sé si existe alguno que no requiera de financiamiento. Entonces, nosotros lo que teníamos es que tratar de bajar ese riesgo país. Y se manejó toda una estrategia internacional, pero para eso tú tienes que presentar evidencias, pues, de que estás haciendo las cosas bien y con resultados de corto plazo que les diga a los mercados internacionales que efectivamente estás haciendo las cosas bien. Y nosotros logramos alcanzar 430 puntos de riesgo país a inicios del año 2018. Entonces, claro, a nosotros se nos abrieron las puertas para el financiamiento internacional a tasas de 7.8% de interés y teníamos recursos que los adquirimos a través de bonos soberanos, sin ninguna condicionalidad de los mercados financieros internacionales. Pero esa situación está, pero lejísimos de la actual. Y ahí viene mi cuestionamiento. Si tú tienes un manejo económico coherente que te va a permitir luego tener rentas a nivel fiscal sostenidas en el largo plazo, enseguida el riesgo país cae. Pero ¿cómo vas a tener rentas sostenidas de largo plazo? A través de recaudación tributaria, pero la recaudación tributaria es directamente proporcional a la actividad económica. Si es que hay más consumo y hay más producción, vas a recaudar más IVA, las empresas van a tener más utilidades y van a pagar mayor impuesto a la renta. Esa fue la estrategia que aplicamos en el 2017 para reducir el riesgo país. Estos señores están haciendo exactamente lo contrario. Y a nivel internacional, la gran banca estadounidense y europea es consciente de que el gobierno actual, a pesar de que ha acumulado reservas enormes en el Banco Central del Ecuador, no puede sostener ingresos fiscales en el largo plazo si es que el precio del petróleo vuelve a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces, esos justamente piensan en que si las cosas cambian a lo largo del año 2023, especialmente con lo que se refiere al mercado petrolero, el Ecuador puede entrar en default. Ese es el nivel en el que estamos y cómo nos ven a nivel internacional. Es decir, por más que se han sido unos niños muy aplicados, aplicando todo el recetario del Fondo Monetario Internacional, inclusive han sido más papistas que el Papa, porque el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, dijo en plena pandemia, primero la salud de la gente, y acá el ministro prepagó la deuda externa en lugar de dar recursos para el combate a la pandemia, inclusive dejando en desamparo a quienes estuvieron en la primera línea de defensa. Después tuvo premio yéndose de funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Y todo lo que hemos venido viendo hasta ahorita, es decir, todo este proceso de reducción del presupuesto, de subejecución presupuestaria, estos es más del 9% del PIB que tienen en reservas internacionales acumuladas, de las cuales son como 5,000 millones de dólares de libre disponibilidad para el gobierno, es decir, que podría utilizarlos ahorita mismo, por ejemplo, para resolver el problema de los niños con enfermedades catastróficas, que podría resolver para toda la cantidad de enfermos, de pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas inmediatas, que podría resolver los problemas más inmediatos de la seguridad con el tema de las cárceles, con el tema del sicariato, con el tema de los planteles educativos, tantos niños, tantos muchachos que no han podido regresar a las clases porque la situación física de sus planteles es deplorable. Es decir, no puede decir el gobierno que no tiene la plata. Y si encima de eso tomamos en cuenta que les ha regalado 20,000 millones de dólares, y Vilma Salgado dice que esos no son datos completos, porque solamente habla de exoneraciones tributarias, no se habla del gasto fiscal, ¿no? Que eso tendría que verse por lo menos otros 7,000 millones de dólares solamente en el año 2021. Y la fuga de capitales, la evasión de impuestos, en fin. Estaríamos hablando de una cantidad de recursos inmensos que el país está
de los cuales el país está privado por esta política neoliberal. Entonces, se tiene 2% se reduce el déficit fiscal a solamente el 2% del Producto Interno Bruto, se tiene una acumulación de reservas terrible, se tiene una política tremendamente restrictiva y sin embargo la banca internacional va a castigar al gobierno por la incertidumbre que este tipo de política está generando. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa reunión? ¿Qué es lo que tú les dijiste? Bueno, verás, la pregunta que ellos me hacían es si yo puedo describir algo positivo del manejo económico de este gobierno. Y ahí sí me dejaron sin palabras, es decir, trataba de alguna manera, no ser tan pesimista con toda la explicación que se les dio. Bueno, pero es de que le digas que vamos a ganar el Mundial de Qatar, pues, hermano. Y no pude dar una respuesta adecuada en ese sentido. Y yo les pregunté, les devolví la pregunta, bueno, díganme ustedes, ¿qué ven de positivo? ¿Ya? Y tampoco tenían algo concreto que puedan decir, bueno, esto se puede decir que va en el sentido adecuado. Pero ahora te cuento lo siguiente. La otra preocupación que ellos tenían es de que este gobierno no termine su periodo, ¿ya? Entonces, claro, yo les pregunto, bueno, ¿y por qué les preocupa esa situación? Porque ellos dicen, si es que viene un gobierno progresista, ellos sí van a declarar default de deuda. Y yo les digo, vean, pero ¿de dónde sale eso? Eso es dogma purito. Más bien, cuando teníamos un gobierno progresista, se respetaron todos los compromisos internacionales, excepto cuando se hizo el default técnico en el 2009, pero eso era por una operación de recompra de un tramo de deuda que en esta situación actual no se podría hacer eso, así que más bien ellos, su preocupación de que este gobierno entre en default por el manejo económico que está llevando es válida, pero un gobierno diferente más bien aseguraría sostenibilidad de recursos fiscales en el largo plazo. Oye, y ellos mismos deberían preguntar a la embajada americana si es que va a durar el gobierno hasta el final del periodo, ¿no? ¿Qué te preguntan a vos? Oye, yo lo que creo es que todas estas cuestiones se vuelven todavía más complicadas. Mira, si es que ellos tienen esa secreta sospecha, imagínate lo que significa que a eso hay que sumarle el incumplimiento descarado del gobierno de los compromisos que ha hecho en las mesas de diálogo con el movimiento indígena. Por ejemplo, ni siquiera están cumpliendo con la ley que ellos mismos promovieron en el 2021 con el tema de la condonación de las deudas. O sea, solamente están garantizando las condonaciones para los más grandes, solamente están garantizando las exoneraciones tributarias para los más grandes, pero quieren castigar a los pequeños y medianos. Y bueno, si lo están haciendo en algo que ya tenían un respaldo legal, imagínate en los otros temas de las otras mesas de diálogo. Ya, verás, ahí justamente lo que se está es nuevamente calentando esa olla de presión, donde ahora no solo van a ser los campesinos y los indígenas los que van a resultar defraudados por este incumplimiento de los acuerdos, sino que también el gobierno, ¿qué capacidad va a tener de cumplir lo que en principio acordó cuando va a tener presiones de otros sectores? Pero a esto se suma también lo que habíamos hablado hace ya un rato, el tema de los verdaderos empresarios que se están dando cuenta de que por donde nos lleva este gobierno en cuanto al manejo económico, no les va a favorecer de ninguna manera. Entonces, ahorita estamos todos de alguna manera hipnotizados por el Mundial de Fútbol, después vendrán la Navidad, las fiestas de fin de año. Pero con el chuchaqui que vamos a sentir todos en enero, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas presiones que se acumulan, estos incumplimientos adicionales del gobierno frente a sectores que sí han tenido capacidad de organización y de movilización? Y si es que por ahí hay alguna chispa que enciende nuevamente esta dinámica de conmoción social, capaz que se van a integrar otros grupos que tienen poder económico, que ahora sí van a poder de alguna manera organizarse. Y ahí sí el pronóstico en lo político es reservado, pero lo grave es qué viene después. Es decir, alternativa 1, una
continuidad en el manejo económico si este gobierno logra culminar su periodo, que ya sabemos que nos va a seguir llevando hacia abajo. Pero ¿qué pasa en una transición violenta? ¿Qué es lo que se viene después? Eso tampoco podemos prever este momento y quizás también el golpe sea más violento, más rápido, pero igual de duro en términos de sus consecuencias. Ahora, mira, en la proforma presupuestaria ya está contemplada la privatización de Sopladora, lo cual inclusive en lugar de aumentar los ingresos, puede ser que aumente los ingresos nominales y sobre todo a futuro, pero en lo inmediato significa el dejar de percibir las rentas y sobre todo el dejar de contar con un precio del kilovatio hora tan bajo como el que se ha logrado desde el cambio de la matriz energética. Es decir, estaríamos afectando dos pilares fundamentales de lo que venías tú analizando en esta primera hora de la entrevista, es decir, el tema de la productividad, la estructura de costos, y por otro lado, el tema de los ingresos fiscales. Y esta situación nos ubica que esta proforma hay que analizarla muy detenidamente. ¿Qué otros secretos puedes vos ubicar en esta proforma? ¿Qué otras sorpresas nos tiene para el 2023? Ya, a ver, vamos desde lo general a lo particular. El primer problema que se tiene es en los ingresos, ¿ya? Los ingresos petroleros están sobreestimados de largo. A ver, el precio del barril del petróleo que le pone la proforma, no me acuerdo exactamente cuánto era, 60 y tantos dólares por barril, podríamos decir que es conservador, que está bien. Pero el problema fundamental no está en el precio del petróleo, sino en el volumen de producción petrolera que está totalmente sobreestimado. Esa es otra muestra de la eficiencia empresarial, pues. El presidente dijo que con el decreto 95, creo que inclusive le ha costado al país ya un nuevo arbitraje, dos arbitrajes, el de Schlumberger y el de Halliburton, por pedir que se duplique la producción petrolera a 1 millón de barriles. Y resulta ser que inclusive ni siquiera se ha mantenido los 520,000 que teníamos antes de que asuma el gobierno. Exactamente. Y en términos ya objetivos, para el 2023 no vas a poder tener una producción que te supere los 476,000 barriles diarios, si no hay cómo producir más, simplemente porque la misma Petroecuador, que es responsable de casi el 80% de la producción petrolera, no ha hecho las inversiones respectivas justamente para poder ampliar esa producción. Y eso es responsabilidad del gobierno, pues, ya, si ellos mismos se pegan el tiro en el pie en cuanto a la producción petrolera. Entonces, esto ya te genera una sobreestimación de los ingresos petroleros. ¿Ya? Pero del lado de los gastos, ¿qué es lo que sucede? Ellos hacen un análisis con una inflación muy pequeñita. Cuando ya en lo que va transcurriendo de este año, tenemos una inflación que está alrededor de los 4 puntos porcentuales y que se va a mantener en los siguientes meses. Y no tenemos ninguna base para decir que la inflación va a caer en el año 2023 a un nivel cercano al 2%. Pero ¿qué es lo que pasa cuando proyectas gastos con una inflación pequeñita? Estás, en cambio, subestimando gastos. Entonces, por un lado, sobreestimas ingresos y por el otro lado, subestimas gastos. Entonces, en la realidad, vas a tener menos plata que te ingresa y vas a tener que gastar más. Conclusión, vas a tener problemas para poder realizar adecuadamente lo que presupuestaste. Ese es el primer punto. Tienes otro punto que a veces no se entiende. Por la subejecución que tienes de este año, tienes un montón también de atrasos de pagos de lo que ya se ha devengado, pero no estás pagando, y esos pagos que no estás realizando ya están presupuestados, pero no estás realizando los pagos. Es decir, todas esas deudas que no terminas de pagar hasta el cierre del año, no es que están presupuestadas para el siguiente año y se quedan como pendientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vas a tener una presión de estas cuentas por pagar que no se cancelaron en 2022, en 2023. Y si es que se empieza a pagar en 2023, en cambio, lo que está presupuestado en 2023 ya no puede cumplirse adecuadamente porque está usando la plata del 2023 para cubrir lo del 2022 porque hiciste un pésimo manejo de caja. ¿Ya? Conclusión, en el año 2023, el presupuesto que tienen planteado tampoco se va a cumplir por estos problemas que te digo, y la forma de salir adelante con las
cifras macro del presupuesto, que el déficit, que el gasto total, etcétera, etcétera, es otra vez volver a una subejecución. Entonces, así le hayan puesto más recursos, que no es de esa manera, a los sectores sociales, tampoco van a terminar cumpliendo el año 2023 y, en resumen, otra vez vamos a tener hospitales sin medicinas, escuelas sin pupitres, etcétera, 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 ni un solo bache puesto en las carreteras, y vamos a seguir cayendo y cayendo como ha sido el año 2022. Bueno, pero un recorderis para nuestra audiencia, ¿no? Es decir, y sobre todo para aquellos que pueden estar festejando diciendo que, por fin se está reduciendo el tamaño del Estado. Cuando el gobierno deja de pagar a una empresa privada, se está reduciendo liquidez, o sea, se está generando un problema de liquidez en la empresa privada y también un problema de solvencia. Y eso tiene una reacción en cadena en el resto del sector privado. Cuando el gobierno le está pagando a un trabajador, se acredita en la cuenta del sector privado. Cuando el gobierno le está pagando a un proveedor, se acredita en la cuenta del sector privado. Cuando el gobierno le está pagando a un contratista, se acredita en la cuenta del sector privado. Cuando el gobierno deja de pagar, como en los casos que está narrando Carlos, eso significa que se está generando una dificultad no solamente de caja, sino de una cadena de pagos también del sector privado. Entonces, no solamente es el hecho de que nos quedamos sin bienes públicos, nos quedamos sin servicios públicos, sino que además se está estrangulando la economía del sector privado. Lastimosamente, buena parte de los empresarios están totalmente lavados del cerebro y festejan como un golazo del Ecuador en Qatar el que el gobierno gaste menos, pero eso significa menos plata para el sector privado. Es decir, no estamos hablando desde la perspectiva ni de la solidaridad, ni del socialismo, como deberíamos hacerlo, sino que estamos hablando de la propia perspectiva del capitalismo privado en el Ecuador, que está siendo, valga la redundancia, privado de esta liquidez, ¿no? Ya, pero ahí volvemos a al punto con el que habíamos iniciado esta conversación, es decir, hasta esa lógica, ya, que pueden tener los empresarios, podría en cierta medida funcionar, obviamente con muchos problemas, si es que tuvieras un empresariado productivo, ¿ya? Que podría articularse a través de los mercados y generar una producción, obviamente con desigualdades importantísimas y con perjuicios importantes a ciertos grupos, a las grandes mayorías. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes un sector empresarial donde buena parte es rentista? ¿Ya? Entonces, este Estado que se reduce notablemente, lo que determina en última instancia es lo que tú dices, es decir, no va a haber dinero desde el Estado que circule en la economía que permita que la parte empresarial productiva pueda funcionar. Entonces le termina matando a la parte productiva, pero te queda la parte rentista. Pero la parte rentista también tiene que vivir de lo que vende, pues, ¿ya? Y si ya empieza a caer la demanda, esa parte rentista de nuestro empresariado también va a empezar a tener problemas. Y ahí es donde se activa ese círculo vicioso. Como tiene problemas para poder sostener sus utilidades, vuelve donde el Estado para que le exonere de más impuestos, le exonere de todas sus obligaciones para poder sostener sus utilidades. Entonces, o simplemente no Estado, paga, ¿no? O simplemente no paga, no solamente al SLI, sino al IES, ¿no? También no se ha dicho nada del colapso, del desmoronamiento de las recaudaciones de la patronal por parte del IES, ¿no? Exactamente, entonces lo que terminan es destrozando completamente la economía, pero claro, estos grandes grupos lo que hacen es postergar los efectos negativos que pueden sentir esos en sus bolsillos a cuenta de que el resto del país se desbarate, pero va a llegar un punto en el que ya se vuelve todo insostenible, inclusive para los grupos estos de poder, y ahí es cuando en lo político puede pasar cualquier cosa y quizás el remedio termina siendo peor que la enfermedad más adelante, ¿no? Ahora, mira, esta reunión que tú has tenido con los banqueros es muy sintomática, ¿no? Porque estos banqueros están muy ligados a estos sectores rentistas. ¿Podrías ubicarnos un poco cuál sería tu diagnóstico? O sea, ¿cuál es la anatomía, el mapeo de este sector rentista que es el que tiene estrangulada la economía ecuatoriana, el principal beneficiario tanto del gobierno de Moreno como del gobierno de Lasso? ¿Y cómo están planeando hincarle el diente al país en el año 2023, en el que se nos viene
un aumento de las tasas internacionales de interés muy alta, muy fuerte, una reducción de los mercados mundiales, probablemente un recrudecimiento de la guerra comercial, financiera, de divisas, que le va a dejar al país muy mal situado. Es decir, una buena parte de las exportaciones de banano, de flores, de camarón, de brócoli inclusive, están orientadas precisamente hacia Rusia y otros mercados que van a ser parte de esta nueva Guerra Fría. Entonces, ¿cómo crees tú que has estado en contacto, ha estado sondeando estos sectores y ha estado siguiendo además académicamente su desempeño? Y estás viendo que van a comportarse en el año 2023 ante estos nuevos desafíos. Ya, a ver, verás, lo grave es que no tienen ellos claridad de lo que se viene en lo siguiente. Y cómo conseguir réditos en el muy corto plazo que no tienen una capacidad de mirar más adelante. Te voy a poner un ejemplo, que es lo que sucedió en el año 2019, ¿ya? Y más o menos eso está replicándose ahora con un dólar que se ha apreciado y que genera una ventaja desde la perspectiva de los importadores. Durante años se mantuvieron los cupos de importación de los vehículos, ¿ya? Que ese es un negocio grande acá, hay importadores importantes que tienen esa actividad, y con los famosos cupos para la importación de automóviles, esta gente andaba generando presiones, molesta, porque no podía traer todos los vehículos que querían y podían venderse acá. Te cuento, inclusive, el año 2014 es el año en que más vehículos se importaron en la historia de este país. Nunca se importó más que en el año 2014. ¿Ya? Entonces, claro, para esas épocas, la demanda de automóviles en el Ecuador venía creciendo precisamente porque nuestra economía estaba en una situación de bonanza. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en el gobierno de Moreno ya cuando se da la vuelta a Moreno? En el año 2018, ya con Martínez, lo que hacen es revocar todos estos cupos de importación y les dicen, señores importadores, importen todos los vehículos que ustedes quieran. Entonces se lanzan, pero de forma masiva, a firmar contratos para comprar vehículos para el año 2019, para el año 2020, de forma importante. Pero nunca hicieron el análisis de que la economía ecuatoriana ya desde el año 2019 empieza a presentar una contracción en el consumo, ¿ya? Pero importan cada vez más vehículos, por esa ceguera que tienen y que buscan solamente el beneficio en el corto plazo y solo analizan el corto plazo, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el resultado? Te comento. Justamente la semana anterior que estaba haciendo una revisión de justamente el mercado automotor, hay marcas de autos que siguen vendiendo este mismo momento vehículos 0 kilómetros modelo 2019. ¿Ya? ¿Qué te dice eso? Que nunca hicieron ningún análisis en relación a la capacidad que podrían tener efectiva de vender los autos que importaban, y cuando se les liberó de los cupos, se lanzaron a comprar autos para varios años en el exterior, y el rato de rato las condiciones locales les impidieron poder vender esos autos que ya estaban trayendo del exterior. Eso mismo está pasando este momento. Desde la perspectiva de las importaciones, especialmente de productos de tecnología, de vehículos, etcétera, etcétera. Por el hecho de que el dólar está apreciado, ya hay una ventaja en términos de que estamos utilizando esa moneda, y con eso se puede traer vehículos más baratos. Por ejemplo, los vehículos que son fabricados en Europa, ¿ya? Les puedes colocar acá a precios bastante convenientes. Los vehículos producidos en el Asia, ¿ya? Y no se diga los vehículos que son ensamblados en otros países de América Latina, que son proveedores del parque automotor ecuatoriano, por ejemplo, México, Brasil, Argentina. No se diga, por ejemplo, con los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Entonces ya tienes otra vez esa situación en que empiezan a armar negocios a nivel internacional, el grupo importador, de la mano también del sistema financiero. Ahora te están llamando de las tarjetas de crédito, vea, por su buen manejo de la tarjeta de crédito le hemos subido el cupo, vea, endeudes, etcétera, etcétera. Entonces vas a generar otra vez una situación de este tipo, de que se importa un montón de cosas, de rato en rato no pueden vender, la gente se endeuda para adquirir este tipo de productos y rato en rato no puede pagar.
entonces vas a tener los cortocircuitos en el sector importador y vas a tener otra vez los cortocircuitos en el sistema financiero con incrementos de la cartera vencida, van a tener que incrementar provisiones, etcétera, etcétera, y van a acudir nuevamente donde el Estado para que les exonere de aranceles, les exonere de esto y del otro, para poder sostener sus utilidades. Es decir, es un círculo vicioso de aquellos que están permanentemente atacando al Estado, el que van a tener que retornar a mamar de la teta del Estado, de un Estado cada vez más famélico. Exactamente, y no nos debería sorprender que más adelante otra vez estén ahí pidiendo una remisión tributaria, ese tipo de cosas. Van a insistir a propósito de los tratados de libre comercio, que ya le veo al ministro Prado muy afanoso en las redes sociales, indicando que ya van a firmar uno con Canadá, otro por este lado, otro por el otro lado. A propósito de eso, lo que van a buscar es que se les baje todavía más los aranceles, a ver si pueden sostener su ritmo de importaciones, etcétera. Bueno, y por el lado productivo, ya el efecto que tienen los tratados de libre comercio con los tratados bilaterales de protección de inversiones que llevan aparejados, y los arbitrajes a los que nos exponen, se están viendo con el tema de Repsol y otra compañía petrolera, que se le acaba el contrato y está amenazando al país con nuevos arbitrajes internacionales si no les renuevan el contrato. ¿De dónde acá es una obligación del Estado ecuatoriano renovar el contrato a una compañía transnacional? Ya, pero ahí viene justamente el problema en el que nos mete este gobierno. Justamente hace un año, ya, es más, ni siquiera es el presidente de la República el que termina firmando nuevamente la adhesión del Ecuador al CIADI, es la embajadora Baki, los Estados Unidos, que nos mete nuevamente al CIADI, y eso otra vez abre la posibilidad de que las empresas extranjeras le puedan demandar al Estado porque supuestamente el Estado interfiere en sus negocios y en sus utilidades. Pero ahí te cuento, hay otro detalle. Ya. Con la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas aprobada en el 2020, se establece la obligatoriedad de que en el presupuesto general del Estado se incluya una partida para el pago de los laudos arbitrales, ¿ya? Y para el presupuesto del año 2023 están ahí presupuestados $2.000 millones. Entonces esto ya te genera, ¿ya?, un efecto adverso en términos de las señales que estás dando como país. Como país tú ya le estás diciendo, vean, no se preocupen, porque nosotros ya vamos a tener presupuestadito aquí para cuando nos vengan los laudos. Claro, se está cumpliendo la doctrina del procurador Íñigo Salvador, que dicen, tienen razón las transnacionales, aquí están los cheques, vengan por los cheques, vengan por los cheques. Exactamente, pero ahora, ¿cuál es la realidad de esto? Esto es ya casi que es una situación de traición a la patria. Y te digo por qué razón. A ver, ya la ley te obliga a que tengas que poner ahí un valor para los laudos arbitrales, pero si es que hay la voluntad política y es un ministro consciente de la realidad del país, lo que va a tratar es de minimizar ese valor y que esos recursos, en vez de que estén presupuestados para los laudos arbitrales, se incorporen a educación, a salud y a seguridad. Te comento, en el caso de educación, ni siquiera se cumple para el 2023 el mandato constitucional de que el incremento tiene que hacerse del 0.5% del PIB. Ni siquiera se cumple, pero le pones 2.000 millones para los laudos arbitrales. ¿Cómo funciona lo de los laudos arbitrales? Primero, no es una certeza de que te van a aplicar el laudo arbitral. Si tú tienes que calcularle con una probabilidad. Y luego, si es que efectivamente ya el laudo se falla en el laudo en contra del Ecuador, tienes una instancia de negociación. Y eso te digo, no porque me contaron, yo estuve presente y manejé 2 negociaciones de laudos arbitrales que cayeron sobre el Ecuador, uno con la empresa Burlington y otra con la empresa Petrobras. Y claro, del monto que estaba fijado en la demanda de estas petroleras, se terminó pagando ni la mitad luego de un proceso de negociación, ¿ya? Pero claro, si ya está presupuestado 2.000 millones, ¿por qué te vas a bajar? Pues, ¿qué negociación va a haber? Exactamente, es decir, ya se anula la posibilidad de entrar a este proceso de negociación e inclusive de diferimiento de los pagos, pues. Entonces,
La idea es que presupuestes lo mínimo posible en función de la probabilidad real de que tengas que pagar y considerando que va a haber una negociación y que no vas a pagar todo en ese año. Pues. Pero aquí te están diciendo 2.000 millones de dólares, vengan nomás, pónganos las demandas internacionales que aquí tenemos para pagar, pues. No, está terrible. Es decir, ese es otro elemento que pone un gran signo de interrogación sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Puede ser que este año se cierre con un déficit menor, o sea, solamente del 2%, como estabas tú preveyendo, pero es claro que esto va a volverse mucho más frágil el próximo año por el derrumbe de la base impositiva, es decir, hay una contracción del mercado tan fuerte, tanto del mercado interno como del mercado, de los mercados internacionales de nuestras empresas, que hace muy poco creíble el que las cuentas fiscales van a poder equilibrarse, ¿no? Así es. Y te cuento otro detalle. Efectivamente, están infladas las reservas internacionales como un elemento para que se visualice la supuesta capacidad de cumplimiento de obligaciones internacionales del Ecuador, pero más en el sentido de defender el precio en los mercados secundarios de nuestros bonos de deuda externa. ¿Por qué? Porque resulta que estos actores económicos nacionales son tenedores de bonos de deuda. Entonces a ellos les interesa hacer esos juegos con los precios de los bonos afuera. Pero el excedente que tiene el Ministerio de Finanzas en el Banco Central, en vez de utilizarle, como decía, para comprar curitas para los hospitales, etcétera, etcétera, que utilizándole internamente es muchísima plata. Es decir, podría meter de las reservas entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en el corto plazo dentro de la economía nacional. Pero desde la perspectiva de los compromisos internacionales, ¿qué significan 2.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares? Significa que a duras penas el país podría con eso cubrir el pago de deuda externa de un semestre. Así es la diferencia. Es decir, luego de un semestre, si es que no hay recaudación tributaria adecuada que te permita sostenibilidad de tus cuentas fiscales a largo plazo, ese excedente de reservas de un trimestre, en un semestre desaparece y no te permitió... Bueno, pero se supone que el calendario de pagos del 2023 quedó aliviado por las renegociaciones, ¿no? Pero verás, ahí te cuento, vamos con proporciones. ¿Qué es lo que se renegoció? Se renegoció apenas lo que es del 1/3 de todos los compromisos internacionales que tiene el Ecuador, que es la parte de los bonos, esta es la parte de los bonos soberanos, ¿ya? Esta es la parte que se redujo. Pero tú tienes todavía 19.000 millones de dólares que le debes a los multilaterales. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué no se sientan a renegociar con el propio Fondo Monetario Internacional para tener un alivio de lo que es el 1/3 de todos nuestros compromisos internacionales? Y te falta todavía el otro tercio completito, que es donde tienes la deuda con bancos, principalmente chinos y del resto del mundo. Y con los chinos lo que renegociaste es una extensión de plazos que lo que te alivia es más o menos en 1.600 millones de dólares que les difieres a más años. Ojo, que los pagos de deuda externa anuales que tiene que hacer el Ecuador están en el orden de los 6.000 millones de dólares. En el 23. Y lo que te has aliviado con los chinos es 1.600. Pero ¿sí? No es que no vas a pagar, sino que esos 1.600 en vez de pagar en 3 años vas a pagar en 6 años. O sea que en el alivio fiscal, eso es con las tasas de interés actuales. Con el aumento de las tasas de interés internacionales, esa carga de la deuda tiene que subir entonces. Sí, hay tramos de deuda que funcionan con interés que es variable y va a subir. Ahora tienes el otro problema, que tienes una necesidad de financiamiento bruto para el próximo año de cerca de 9.000 millones de dólares. Es decir, el Ecuador tiene que tomar deuda por 9.000 millones en el 2023. Ya están anticipando que la mitad de eso, 4.500, va a ser con recursos del IES. Entonces, vuelves al problema de que te muerdes la cola. Si por el un lado, el Ministerio de Finanzas toma recursos del IES, pero por el otro lado le tiene que pagar al IES el 40% del fondo de pensiones con la misma plata. Pues entonces te genera un problema. Y los otros 4.500 millones de dólares, este momento en el presupuesto del 2023 está establecido como origen
desconocidos y ni siquiera saben dónde van a conseguir esos recursos. Entonces, ahora viene el otro problema. En gran medida, parte de la deuda que tenemos que pagar el siguiente año se lo va a hacer con nueva deuda. Eso está en el presupuesto del 2023. Y si no consiguen los recursos de nueva deuda para pagar la vieja deuda, ahí es donde entran en default. Por eso la preocupación de Citibank y sus amigos, ¿no? Ahora, el otro problema es que no solamente que es la subida de las tasas de interés, sino la proyectada apreciación del dólar, ¿no? Puede ser que estemos en un escenario parecido al de Volcker hace 40 años, ¿no es cierto? 42, 43 años, y eso significaría más allá de las fluctuaciones, una subida sostenida del valor del dólar a nivel internacional, lo cual vuelve al Ecuador todavía más con mayores dificultades de competitividad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a sostenerse la situación fiscal en una sistemática contracción del mercado interno? ¿Cómo ves tú la situación fiscal en el 23, en el 24, bajo estas circunstancias? No, es gravísimo, como tú dices, con la apreciación del dólar, evidentemente, en valor real, nuestra deuda que está en dólares se incrementa, pues. Y el problema, Brasil, hay una primera diferencia, ¿ya? Los países con moneda propia, evidentemente, tienen un golpe en términos de que su deuda externa en dólares se incrementa en términos reales, pero ellos tienen la capacidad, vía devaluación o depreciación de sus monedas, de poder sostener los ingresos externos del país que de alguna manera les permiten cubrir ese incremento en valor real de su deuda. Como ya habíamos conversado por la cuestión de competitividad que puede perder el Ecuador, nosotros no tenemos la capacidad de poder sostener los ingresos externos y el que sí algo nos ha permitido defendernos que son los ingresos petroleros. ¿Qué pasa si el precio del barril del petróleo cae a unos niveles de 60 para el próximo año? Ahí estamos fregados. Entonces, o si también, Carlos, sí. O si también, que es peor inclusive que la caída del precio del petróleo. Suponte que los precios del petróleo se mantengan, pero ¿y si privatizan Sacha, que ha sido la fuente de ingresos fiscales del último medio siglo? Te estás comiendo de ley ingresos fiscales. Pero verás, ¿qué es lo que pasa hacia adentro? Los países con moneda propia que tienen deuda pública interna importante, ahí no tienen problemas porque está en su propia moneda. Pero nuestra deuda pública interna también está en dólares. ¿Qué quiere decir? Que la deuda pública interna, esa también crece por la apreciación del dólar, lo que no sucede con la deuda pública interna de los países con moneda propia, claro, que encima más tienen capacidad de emitir dinero. Entonces se nos vuelve un cuello de botella terrible y con lo que tú dices, a ver, vamos a tener problemas de ingresos por el lado externo. Pero si con todo esto que te estoy comentando, y se te encarece hasta tus obligaciones internas y los pocos recursos que puedes colocar adentro se te van para pagar esa deuda interna y no tienes capacidad de reactivar la economía, otra vez vuelves a lo que decíamos, te caen los ingresos fiscales por recaudación tributaria que hasta el día de hoy pesa bastante más que los ingresos petroleros y con eso el sector fiscal queda completamente estrangulado. ¿Qué dirán los del Fondo Monetario Internacional? ¡Oh, sorpresa! Otra vez no les cuadran las cuentas. Estos señores que nunca entendieron cómo funciona una economía dolarizada, entonces nos van a venir a aplicar la receta que quizás con moneda propia pueda resolver, si te va a comentar, porque algo de eso me adelantaron los señores de los bancos extranjeros. Yo les comentaba de la pérdida de competitividad de nuestras exportaciones en los mercados internacionales. Entonces yo les decía, justo lo que comentaba, que una forma de sostener al menos nuestros precios a nivel internacional o bajarles un poquito es con el tema de los subsidios a los combustibles, los subsidios internos. Me dicen, no, ¿cómo vas a creer? Porque eso es una afectación a las cuentas fiscales. Entonces yo le digo a este señor, creo que era de Deutsche Bank, porque tenía el acento un poquito de alemán, y le digo, bueno, a ver, dime tú entonces, si no sostenemos competitividad externa vía costos de transporte, ¿cómo harías tú? Pues es facilísimo. Digo, ¿cómo? Bajan los salarios, me dice. Ya. Es que en definitiva, esa es la solución que están queriendo presionar por los cuatro costados. La variable de ajuste son los salarios y lo que hay que hacer es
matar de hambre a la población. O sea, el típico desfalco sistemático de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, ¿no? Es decir, esta es una jornada de reflexiones muy duras, Carlos, muy sustanciosas, muy preocupantes. Unas palabras finales para cerrar la sesión. Bueno, penosamente todo este diagnóstico que hemos hecho, tanto en lo económico como en lo político, no nos da ninguna luz de que la situación de la economía y en general del bienestar de la mayoría de los ecuatorianos vaya a mejorar. Desgraciadamente, como te decía, los posibles caminos que vamos a seguir en el año 2023 en cuanto a la economía son en descenso. Si seguimos con las políticas del gobierno actual, el 2023 evidentemente va a ser una réplica, pero en peores condiciones de lo que fue el 2022. Si es que hay por ahí alguna situación de shock más complicada todavía, sumada a la crisis internacional, ese golpe va a ser todavía peor y no vemos que haya ni desde lo político ni desde los grupos sociales ninguna alternativa válida que permita corregir esta situación tan grave. Terrible, terrible. Ojalá el país entre en razón. Necesitamos un baño de verdad, un baño de sensatez. Y no solamente este no es un problema de gobiernistas contra antigobiernistas, este es un problema de país que es indispensable tratar de enfrentar lo más pronto posible porque a nivel mundial se nos viene una coyuntura muy desafiante, una coyuntura muy dolorosa que podría prolongarse de una manera similar a lo que provocó la anterior trampa de la deuda externa. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos y hasta la próxima emisión de Hilando Fino. A ti. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.